Hola a todos y todas, sean bienvenidos a este espacio del Museo de la Universidad del Rosario, una vez más para conversar un rato sobre historias, sobre anécdotas, sobre hechos que marcaron no solamente la historia de nuestra universidad, sino la historia del país. Y hoy por hoy, en esta fecha, pues conmemorando uno de los hechos más importantes de las últimas décadas. Estoy hablando de los primeros 30 años de nuestra constitución política, los cuales se celebrarán el próximo 4 de julio de 1991. Veremos varias figuras representativas de la política nacional charlando y conversando en torno a la Asamblea Nacional Constituyente y a esas firmas históricas que darían inicio a una nueva concepción de nación, a una nueva concepción de país. Estamos hablando de un momento en que diferentes actores sociales y políticos se reunieron para conversar cuál iba a ser el ideal de nación que nos iba a regir a todos los colombianos desde esa fecha en adelante y que contará además con las firmas de personajes tan contrarios como Navarro Wolf, quien fue militante del M19, de Horacio Serpa, vieja figura liberal, y de Álvaro Gómez Hurtado, quien fuera una de las principales figuras del conservadurismo en el país. Entonces, estamos hablando de una constitución que desde el inicio recoge varias perspectivas, recoge varias ideas de lo que debía ser la nación y que ese 4 de julio, en el momento en que todos se reunieron, toda la Asamblea Nacional Constituyente se reunió y se procedió a hacer las firmas, se dio pie a una celebración que prometía ser el ingreso de Colombia a una nueva idea de nación, a una nueva realidad, no solamente como país, sino también como mundo, porque finalmente la Constitución del 91 pues no solamente obedece a unos cambios sociales que están sucediendo en Colombia, sino que también obedecen justamente a unos cambios mundiales. Hacía muy poco tiempo, en 1989, 2 años antes, el muro de Berlín había caído. El año anterior, es decir, 1990 y inicios de 1991, la Unión Soviética ha sido disuelta. Entonces, hay todo un panorama mundial que está justamente transformándose, pero esta historia que acaba o que toma un nuevo giro en esta fecha, en ese 4 de julio, pues inició tiempo antes, inició justamente en uno de los periodos de más violencia en el país. Estoy hablando del año de 1989, un año que va a ser recordado por todos como uno de los años más sanguinarios, sobre todo por la represión social que se vivió hacia figuras políticas del momento. Estoy hablando, por supuesto, de, por ejemplo, el exterminio de la UP que en ese año inicia, pero también estoy hablando del asesinato de otras figuras como Luis Carlos Galán, quien fuera asesinado en ese año. Estoy hablando de la muerte de 3 candidatos presidenciales y en ese marco de violencia es que varias figuras nacionales van a iniciar a ser críticos respecto a lo que hay hasta el momento. La Constitución de 1986 ya había sido reformada en varias ocasiones. De hecho, la Constitución del 86 de 1886 va a ser la constitución más larga que ha tenido el país hasta el momento, pero a la vez va a ser la constitución que más reformas va a tener hasta el momento. En 1986, cumplidos 100 años, se hace la última reforma, pero varias figuras políticas están hablando de la necesidad de crear una nueva constitución. Esta constitución ha quedado arcaica, las reformas ya no se pueden hacer porque la Corte ha dicho que no se puede, que reformar la Constitución es anticonstitucional y en ese marco también pues van a iniciar a surgir figuras académicas cumplidos los 100 años de la Constitución, donde va a iniciarse una conversación respecto a qué tan útil es y qué tanto ese ideal de mantener la paz pues se ha podido cumplir cuando en el país esa constitución vio no solamente la guerra civil con la cual nace, sino después la guerra de los 1000 días, después ve el periodo de la violencia,
después el periodo de las guerrillas en la década de los 60, 70, 80 y pues que después va a seguir con una nueva constitución, pero pues que va a ser un fenómeno vigente en el territorio nacional. Entonces, iniciará un proceso de crítica y de posibilidad de tal vez iniciar a preguntarse cosas por la constitución y es ahí cuando un grupo de profesores encabezado por la decana de ese momento de jurisprudencia, la doctora Marcela Monroy Torres, van a iniciar a gestar algunos grupos de investigación justamente en temas constitucionales. ¿Por qué? Porque ellos dicen, y sobre todo la doctora Marcela Monroy, van a empezar a decir que los jóvenes de esa generación, los jóvenes de 1989, no son lo suficientemente críticos con la política nacional, no son lo suficientemente críticos con la situación del país. Entonces es necesario iniciar a generar justamente lugares en donde se pueda dar un espíritu de conversación permanente, un espíritu en donde se inicia a conversar sobre la situación que está sucediendo en ese momento en Colombia. Producto justamente de esa conversación va a ser que una generación entera de no solamente estudiantes rosaristas, sino de varios lugares del país y de varias universidades, la Universidad de los Andes, la Universidad Nacional, la Universidad Externado, junto a los rosaristas, pues empiezan a decir, hombre, pues si la Constitución nos está brindando las garantías y si es imposible cambiar la Constitución, pues es necesario iniciar a hacer algo nuevo, pero no hay manera legal vigente de hacerlo porque ellos van a recurrir a la figura del constituyente primario. El constituyente primario a la larga va a ser la ciudadanía y en ese sentido no hay manera de hacerlo representante porque cada vez que sale una propuesta para cambiar la constitución van a surgir, la última que se intentó antes de la séptima papeleta va a ser una idea de reformar la constitución en virtud de los diálogos de paz que se están realizando en ese momento y que ya se han firmado con grupos como el M19 y las negociaciones que en ese momento se están llevando a cabo con el EPL, con las FARC y con el ELN. Entonces, en ese sentido, en búsqueda de una constitución incluyente para la paz, pues el presidente Barco va a iniciar un proceso de reforma constitucional que no tiene éxito y después pues estos jóvenes dirán, si ni siquiera el presidente de la República puede presentar un proyecto de reforma porque así el Congreso lo apruebe, la Corte lo tumba, pues es necesario que seamos nosotros, que seamos la ciudadanía los que exijamos ese cambio constitucional. La doctora Marcela Monroy y el rector de la época van a ser figuras claves durante este año justamente porque con la muerte de Luis Carlos Galán en agosto de 1989, pues va a surgir algo que se llama la Marcha del Silencio. El narcotráfico está elevado en todas partes. A diario hay amenazas de bomba en Medellín, en Bogotá, en Cali, en todas las ciudades. Hay una guerra entre carteles. Hay toda una serie de situaciones en las cuales ya han hablado de la poca posibilidad que tienen los estudiantes y el gobierno y la ciudadanía en general de mantenerse tranquilos mientras los carteles de la droga están justamente teniendo toda una guerra por tratar de volverse figuras políticas y de tener un pie dentro de la política nacional, pues va a ser justamente que a diario, por ejemplo, existan bombas donde a través de actos terroristas los narcotraficantes van a tratar de legitimar cosas como la no extradición y a través del asesinato de los denunciantes justamente del narcotráfico. Entonces, con la muerte de Galán, inicia un movimiento social en donde se dice que justamente como no hay garantías sociales, pues que hay que buscarlas de cualquier manera y se convoca una marcha del silencio para la siguiente semana. El rector del momento, el doctor Tafur, va a reunir a todos los estudiantes de la universidad en el aula máxima
sobre todo a los estudiantes de jurisprudencia. Van a haber varios profesores ahí reunidos y junto a la doctora Marcela Monroy van a dar discursos y van a decir básicamente, no hay garantía alguna para lo que ustedes quieren hacer. No hay ninguna garantía de que al salir al marchar no va a haber una bomba, no va a haber sicarios, no hay ninguna garantía de que ustedes puedan volver seguros a sus casas. Y eso lo ha dicho el presidente de la el alcalde de Bogotá, perdón, también rosarista, Andrés Pastrana. Y el rector va a rematar diciendo, pero a pesar de ello, yo iría a marchar. Y es así como el rector del Rosario, la decana de jurisprudencia, varios otros decanos, varios profesores y el estudiantado van a salir en esa marcha del silencio unidos frente a las agresiones cometidas por el narcotráfico y por algunos entes estatales que ya se estaba mirando cómo estaban justamente permeados por dichas instituciones, ya estaban permeadas por este flagelo de las drogas, este flagelo justamente de la ilegalidad. Y después de eso van a iniciar una serie de conversaciones que tendrán como resultado la idea de en las elecciones de 1990 hacer una séptima papeleta. En ese momento, en esas elecciones se van a votar por gobernadores, que va a ser la primera vez que se vote por gobernador. Se va a votar por gobernadores, se va a votar por presidente, por congreso, por unas ramas de la justicia, unos cargos de justicia que en ese momento se votaban, y otras dos elecciones. Y asimismo, entonces, lo que dirán los estudiantes es, vamos a introducir una séptima papeleta, donde va a decir básicamente, nosotros estamos de acuerdo con que se arme una Asamblea Nacional Constituyente, con que se cambie la Constitución. Esa elección no era legal. Esa elección se hizo al margen de las otras elecciones. La registraduría no tenía el registro de esa elección, porque esa elección no se había hecho por los estándares legales del momento. Fue en el momento en que se empezó a contar los votos que se le dijo al registrador, aunque el registrador ya sabía porque en el tiempo había aparecido, porque López Miquelsen ya había hablado también en una columna, todo el mundo estaba hablando de la posibilidad de la séptima papeleta, así no estuviera contemplada legalmente. Se le dijo justamente a, se le dijo justamente pues, de hecho, Juan Manuel Santos también va a escribir una columna sobre la séptima papeleta, hablando en favor de la séptima papeleta, y es ahí cuando justamente se le notifica en esa tarde de elecciones, cuando se está haciendo el conteo de los votos, se le muestra formalmente al registrador la séptima papeleta, y él decide que siendo un acto de la ciudadanía, pues también se cuentan esos votos. El presidente también hará una llamada al registrador diciéndole básicamente eso, como es un acto de la ciudadanía, tal vez deberíamos de contar los votos y eso produce que al poco tiempo se haga una nueva elección en donde a través de la figura plebiscitaria, pues se le invita a la ciudadanía a votar si quieren o no una nueva constitución, ganando el sí. Y así la séptima papeleta, un movimiento estudiantil, dará pie justamente a la construcción en 1991 de la Asamblea Nacional Constituyente, que va a representar por primera vez a figuras históricamente ignoradas. Por ejemplo, vamos a tener en esta constitución a indígenas que nunca se les había dado la posibilidad de participar de forma contundente y directa en una asamblea nacional, en una constituyente, nunca, ni en ninguna reforma constitucional se les había dado la posibilidad de participar. No solamente van a estar indígenas, sino que también van a haber mujeres, aunque van a ser un grupo minoritario, apenas 11 mujeres entre todos los partidos.
el partido que más mujeres va a poner justamente va a ser la naciente Alianza Democrática M19, cuyo mayor votado va a ser Antonio Navarro Wolf, y que no solamente va a tener militantes del M19, sino que va a tener figuras nacionales, como por ejemplo Mercedes Carranza, poeta, quien se dedica, y fundadora de la Casa de Poesía Silva, quien se dedicaría en algún momento de dejar tranquila su vida poética, de poner en pausa su vida poética para dedicarse justamente a la Constitución. Van a haber los partidos tradicionales, va a estar la OP, va a haber representantes incluso de las guerrillas que, aunque no van a poder participar de las guerrillas que apenas se estaban desmovilizando, como el EPL, el EPL y el Quintín quienes a pesar de haberse desmovilizado justo en el momento de que se estaba votando la Asamblea Nacional Constituyente, lo cual les impidió justamente participar en esas elecciones, sí van a tener una cabida dentro de la Asamblea, aunque no pueden votar, sí como representantes de opiniones, de las opiniones que justamente estas dos guerrillas van a tener. Después, con el tiempo, pues va a haber un momento en que se va a procurar que hayan varios referentes políticos hablando constantemente con la Asamblea Nacional Constituyente, que van a empezar a buscar justamente una garantía de derechos para todos, para las negritudes, las negritudes y las poblaciones afro y raizales, para los indígenas, que de hecho después pues también la Constitución será traducida a las lenguas originarias del país. En fin, tratar de que sea un momento coyuntural de reunión de todos los actores políticos y sociales que permita justamente hacer una constitución plural y pasar de una constitución en la cual las mayorías dominaban a las minorías en una en donde se respete las minorías y se respete sus tradiciones y se respeten figuras tradicionales y extintas desde hacía mucho tiempo, como los resguardos. Por ejemplo, la figura del resguardo indígena va a ser una figura colonial que durante varios momentos de la independencia y de la república pues se va a extinguir y va a producir justamente una violencia en la cual a las comunidades indígenas se les va a tratar de cristianizar lo más posible y se les va a tratar de civilizar lo más posible, y civilizar entre comillas evidentemente, porque pues era una visión eurocentrista de cómo debían de comportarse las comunidades indígenas, y es ahí justamente en ese momento en que se empieza a hacer una nueva legislación, un momento en donde se empieza a transformar la sociedad y en donde se empieza a transformar el país. Este año, justamente en enero, pues recibimos la lamentable noticia de la muerte de esa decana que el tiempo un momento llamó como la loca, que, eh, que, que, que la directora del manicomio que se unió a los locos, que la trató despectivamente varios periódicos justamente por ser una promotora del cambio constitucional, porque no les cabía en la cabeza que una mujer jurista justamente fuera una de las principales voceras del cambio constitucional. Y lamentablemente durante mucho tiempo las mujeres dentro de la figura de la séptima papeleta como protagonistas, como luchadoras, como figuras en claves para este movimiento y su posterior resultado, pues va a ser ignorado. Lamentablemente hasta hace muy poco tiempo empezamos justamente a hablar de la participación femenina tan activa que estuvo dentro de la séptima papeleta. Y asimismo, pues tenemos también que mencionar que a pesar de que ya se había promulgado la Constitución, en el día siguiente, lo que fue el 5 de julio de ese 1991, las principales figuras y aquellos que habían estado trabajando activamente por la constituyente se reunieron en el claustro del Rosario para hablar
con, entre otros, el presidente de la República y las máximas figuras de la constituyente. Se les presentó la Constitución, una de las primeras colectividades las cuales tuvo esa copia, esa primera copia de la Constitución del 91 fue justamente los estudiantes de la séptima papeleta. Este es un cambio contundente para nuestro país. Hoy por hoy hay debates interesantes sobre la Constitución, hoy por hoy hay debates sobre su vigencia, sobre qué tanto cambió el país después de 1991, qué tanto la Constitución del 91 ha representado ese cambio nacional que era necesario y qué tanto se ha logrado construir con ella, quiénes tienen garantías hoy por hoy, qué hace falta para brindar todos los derechos constitucionales a todas las poblaciones nacionales. Y justamente esos debates pues son interesantes y son necesarios darlos constantemente, ¿no? Porque siempre es necesario ser críticos justamente con lo que se tiene y con lo que hay. En ese sentido, pues qué maravilla que en estos 30 años, en estos primeros 30 años, aprendamos a leer la Constitución, aprendamos a interpretar la Constitución, busquémosla, porque justamente son las leyes primarias para todo el país. Hablemos justamente de las reformas constitucionales que han habido hasta este momento. Hablemos justamente de todo aquello que representó en su momento, que representa hoy por hoy para todos los habitantes de la nación y que empecemos a debatir, que empecemos a conversar sobre qué nos hace falta como sociedad colombiana para llegar justamente a esa sociedad de derechos que nos promulgaba la Constitución del 91. Esa es justamente la reflexión que creo como museo queremos dejar justamente en estos, o al menos yo quisiera dejar como miembro del Museo de la Universidad en estos 30 años de la Constitución. Es importante conocerla porque ahí se desprenden todos los derechos de los cuales gozamos hoy por hoy. Y pues nada, queremos agradecerles que estuvieran nuevamente con nosotros, recordarles que nos pueden seguir en redes sociales, que en todas las redes nos encuentran como Museo de la Universidad del Rosario, que allí pues justamente pueden conocer más de estas historias, más de todo lo que ha sucedido en estos más de 300 años de historia de la universidad, los cuales pues han contribuido de forma significativa a la construcción de país desde distintos ángulos, desde distintos momentos y desde distintas posturas, porque el Rosario como una universidad ha sido justamente universalista y allí han cabido todos los debates, es la cuna de los debates nacionales y justamente eso es a lo que nos dedicamos en el museo, a contar esta historia, una historia que inició en 1653, pero que en el 2021 se sigue construyendo. Queremos agradecerles entonces y nos encontraremos dentro de 15 días para conversar sobre algún otro hecho histórico, sobre algún personaje, sobre algún hito que marcaron para siempre no solamente la historia rosarista, sino la historia del país. Muchas gracias.